A mí entender esto, ahora vuelvo ahí, a mí entender esto me dio mucha tranquilidad, porque uno se da cuenta, muchas veces yo me sentía intranquilo cuando daban razones subjetivas de mis creencias, ¿no? Y si uno es honesto, tiene que reconocer que hay razones subjetivas. En el fondo creo en Dios en gran medida porque fui formado en una familia católica, y eso hizo que estuviera acá y me dio más razones, pero hay razones subjetivas. Y siempre me sentía como débil. Bueno, si son razones subjetivas, entonces Dios tal vez no existe. Son preguntas distintas. Una cosa es por qué vos creés una determinada proposición, y otra cosa es por qué se da esa proposición, cuáles son las razones de la verdad de esa proposición. ¿Se entiende? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Me parece interesante distinguir esas dos preguntas y estar atentos a no cometer la falacia esta de dar razones subjetivas de las creencias que creemos, las creencias que aceptamos o que consideramos falsas. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias. Sí. Por ahí no sé, implica que no entendí parte de la exposición, pero eso que Aristóteles decía de que depende el tipo de realidad y que nos acercamos de distinto modo. Que en parte Sí. vos lo decías con eso de que la verdad es una cosa, el juicio es falso. También, y bueno, tampoco hablaste del juicio verdadero, porque digamos en tanto juicio va a haber subjetividad. Pero, Bueno, ese es el último punto, ¿no? pero Sí. él ¿Quién? no es Bloom, Aristóteles, no Bloom. está también el tema ese de que pone como todos los tipos de realidades en la misma bolsa y como que el tipo de explicación es siempre del mismo tipo. Me parece que sí, digamos, las dos cosas. Él cree que hay un solo tipo de explicación, o sea que lo único que merece ser explicado es por qué S cree P, independientemente de que P sea verdadero. Eso no hay que explicarlo, en todo caso no es problema de la sociología, ¿sí? Entonces depende de la interpretación que uno haga. Si uno es generoso con Bloom, en realidad lo único que está diciendo es, bueno, el tipo de explicación de la sociología es porque S cree P, y para eso se pueden dar razones subjetivas, tanto de las creencias falsas cuanto de las creencias verdaderas. Me parece que hasta ahí, aunque al principio huele mucho a relativismo, si él dice solo eso, se puede aceptar, ¿sí? Ahora, si uno es más duro y lo apura un poco, y lo que él dice es, en realidad, lo único que merece ser explicado es por qué S cree P, porque así explicó por qué P, porque en el fondo la pregunta por qué algo es verdadero no tiene sentido, lo único que tiene sentido es por qué la creencia, porque alguien cree algo, no porque algo es, porque esa pregunta no vale. Entonces me parece que sí, que es un relativismo fuerte, ¿sí? Pero lo que quería destacar es que no es incompatible que haya razones objetivas para la aceptación de una verdad con razones subjetivas para la creencia en esa verdad. Sí, ¿sí? eso Y lo primero que decías me parece, sí, son los textos de Aristóteles donde dice que cada objeto tiene que tener su propio método, ¿verdad? Que está en la ética de Nicómaco, donde dice, bueno, la ética tampoco puede alcanzar certezas, ¿sí? Acá, bueno, sí, en cierto sentido son cosas distintas. Una es la verdad como la adecuación de la proposición a la realidad, y otra es las razones por las que uno acepta esa verdad. Son cosas distintas, merecen explicaciones distintas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que la verdad, porque en el fondo la verdad es el mundo, no tenga nada que ver con que uno acepte una verdad. Por supuesto que tiene que ver. El punto es que también hay razones subjetivas, ¿sí? Yo tengo poder para... soy el coordinador, él entonces. Disculpe. Estás disculpando. Si extrapolamos este tema de asimetría y simetría, que estoy totalmente de acuerdo con la conclusión, al tema de la teoría de la doble verdad de la filosofía árabe, ¿usted cómo lo vería eso? Voy a hacer una pregunta así, tan difícil. No, o sea, Una pregunta que yo podría ¿se hacer. acuerda de la teoría de la doble verdad que ellos... Me acuerdo, fui un gran defensor de esa teoría. No, yo le pregunto, ¿se puede aplicar esta misma lógica o no? Me parece que parezco Baliña, ¿no? No veo la relación tan directa, porque la teoría de la doble verdad dice que por qué P se contesta de una manera en cierto ámbito de la filosofía, y la misma pregunta por qué P se contesta de otra manera en la teología. Claro.
Pero no sé si entra ahí el juego de por qué ese cree P. O sea, las razones subjetivas de las creencias, me parece que en la teoría de la doble verdad no aparecen. Por eso pregunto si es aplicable, si se puede aplicar... Bueno, por eso respondo que me parece que no tan directamente. ¿Sí? Sí. Me parece que me parece que te seguí la hilación de los razonamientos y la conclusión me parece que es cierta, pero me parece que en el camino hubo algo que es injusto, porque metes la definición de Verneau sobre error, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé, no conozco el libro de Bloom ni cuál es la definición que da para error, pero sí, o sea, metiendo la otra sí sigue ese razonamiento, pero no sé, o sea, ¿cuál sería no sé si te seguí en tu razonamiento y no sé si tu conclusión es cierta. ¿Con quién pensás que fue injusto? ¿Con Bloom o con Verneau? Con Bloom. ¿Por qué? Porque metes la indicación fue que el error sí. Es ausencia, ¿no? Me parece sí. Que fue lo que dijiste. Sí. No sé cuál es la definición que da Bloom para... Me parece que en su descripción del problema, que son los primeros textos que leímos, él está describiendo una posición que él no acepta, pero describe muy claramente la verdad y la falsedad, ¿no? Cuando mete las dicotomías dice lo racional y lo irracional, lo verdadero y lo falso. Me parece que tiene muy claro lo que uno considera verdadero y lo que uno considera falso. Él no dice que esas cosas no se den, al menos en esos textos. Lo que dice es que merecen el mismo tipo de explicación. No creo que él tenga una noción de error distinta. ¿Ves? Porque me parece que tampoco tiene una noción de verdad distinta. Lo que dice es que en el fondo eso no vale la pena explicarlo. Lo que vale la pena explicar es por qué creemos eso. ¿Sí? Probablemente porque sea escéptico, pero eso no implica una noción de verdad distinta en principio. Implica que no la podés conocer. Entonces, me parece que Bloom, el mejor de los blures posibles, diría la verdad es la adecuación, por lo tanto la falsedad es la no adecuación, solo que no la podemos conocer. Lo que podemos conocer es por qué alguien cree algo. Más bien, que alguien cree algo. Entonces, la pregunta interesante es por qué alguien cree algo. Pero no si algo o no algo. Si hay alguien que ha sido justo con Bloom, he sido yo, que lo rescaté del relativismo. Me parece justa tu acusación. Está bien. O sea, una charla típica en la UCA hubiera destrozado a Bloom. Yo hice un gran esfuerzo para salvarlo, buscando sus partes de verdad, en vez de dar una explicación sociológica de su error. Y esto lo digo también un poco en serio, es decir, me parece que la forma de encarar autores que piensan distinto, bueno, es la forma aristotélica de Santo Tomás, tratar de buscar lo que tienen de verdad. Y no, como a veces se hace, simplemente buscar verdades que nosotros ya conocemos. Entonces decir, bueno, sí, Sartre fue un gran pensador porque vio lo mismo que vio Aristóteles, pero al revés. No aprendiste nada de Sartre entonces, ¿no? Con muchos otros hacen lo mismo. Sino realmente deben tener cosas que nosotros no hemos visto. Por ejemplo, esta dicotomía de la explicación, esta simetría de la explicación, yo no la había visto nunca. Y me parece entonces que no está tan clara, por lo menos en los manuales básicos que nosotros hemos estudiado. Es algo que aprendí de Bloom. ¿Se entiende? Me parece que esa es la actitud frente a filósofos que piensan distintos. Es probable que hayan visto cosas que nosotros no, y vale la pena preguntarse qué es lo que vieron y aprender de ellos. Después uno marca las diferencias, pero aprender de ellos. ¿Sí? Buenísimo. No, yo lo que... Bloom cuando habla de las explicaciones y de las creencias se refiere a creencias científicas, ¿o no? O explicaciones científicas. Sí. O sea, ¿él está hablando de las ciencias o de creencias de la vida cotidiana? Porque, o sea, en realidad... Me parece que lo que él ve como desafío es explicar las creencias científicas. ¿Por qué? Si en la vida cotidiana, incluso hoy, creemos que Dios existe o creemos que rezando puede llover o dejar de llover, bueno, eso lo puede explicar sociológicamente porque se cree falso, entonces no hay ningún problema. Creemos eso porque tenemos angustia o por lo que sea. Pero la ciencia parece el gran desafío, porque explicar por qué creemos que la Tierra se mueve, apelando a razones subjetivas, él lo dice, ni un sociólogo se anima. Por eso, pero yo a lo que voy entonces es que capaz es pertinente, digamos, recurrir a una explicación subjetiva
En tanto, por ahí a veces se explica por qué se cree P sin saber todavía si P es verdadero o no. Sobre todo en las ciencias, que son teorías y que se rebaten constantemente. Sí. Digo, es propio del científico estudiar la verdad o no verdad, o la adecuación o no adecuación de ese modelo o de esa teoría en particular. Sí. Pero capaz al sociólogo no está tan mal, digamos, estudiar por qué. Mi conclusión es se que no está acepta mal, esta- ¿no? No, bueno, por eso digo, pero capaz tiene que ver también con que todavía no se sabe si P es verdadero o no. Sí, No me es parece que que se sabe. entiendo lo que decís. Me verdad, parece que hay error. dos cosas ahí. Una es dar razones objetivas pero no suficientes, que es toda la discusión de Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, para los que ya lo cursaron, digamos, ¿por qué aceptamos una teoría si, bueno, Popper y Lakatos, ¿no? Kuhn y Feyerabend se van para el otro lado, pero ¿por qué aceptamos una teoría científica si no está demostrada, si no tenemos... Entonces uno da razones suficientes, o no suficientes, pero razones objetivas. Tiene mayores predicciones, es más clara, es más simple, resuelve problemas que a mí me molestaban. Pero eso Bloom no lo consideraría una diferencia entre... Porque eso son razones objetivas, aunque no suficientes. Lo que él quiere es aplicar el mismo tipo de explicación sociológica, que no apela a razones objetivas, sino a razones subjetivas. Es decir, sería, en el fondo, Kuhn y Feyerabend, explicar por qué los científicos aceptan una teoría apelando a que buscan fama, a que quieren publicar papers, a que Galileo era simpático o era amigo del Papa y después se pelea, así, las razones subjetivas. Entonces, el solo hecho de que la ciencia no esté, que lo que digan las teorías no está probado, me parece que no conforma a Bloom, ¿no? Ni es lo que él está intentando, él no está tratando de dar razones objetivas pero no demostrativas de una verdad, sino que lo que él pretende es que sean razones sociológicas, o sea, subjetivas. ¿Sí? Sí. Una más, Hermé. ¿Otra pregunta? Esas razones objetivas, no demostrativas, estrictamente hablando, son las que mueven el mundo a la gran mayoría de las personas. Es algo, una creencia subjetiva apoyada en un marco de objetividad que esa persona no sabe de algún modo conceptualizar, pero que lo ve claro dentro ¿cómo podríamos decir?, del marco de su cultura, donde hay 4 o 5 cosas nada más, y encajan con esas 4 o 5 cosas. Hay una cierta objetividad que merecería, defendiéndolo a Bloom, una cierta explicación sociológica, más que demostrativa, puramente demostrativa, aunque alguna relación habría que tener. Sí, me parece que compartimos. De nuevo, es interesante preguntarse qué razones tenemos para pensar que una teoría es verdadera, y eso estaría en el marco de la objetividad, y por qué aceptamos las teorías, ¿no? Y evidentemente, las creencias que mueven el mundo son las que aceptamos subjetivamente, son siendo o no siendo verdaderas, ¿no? Para que una creencia te mueva, no basta con que sea verdadera, basta con que vos la creas, si no, no te mueve. Y hemos visto creencias falsas que han movido al mundo. Lo contrario sería de nuevo caer en la asimetría, ¿no? La iglesia triunfó porque era verdadera, las otras triunfan por la cultura del mal, ¿no? Razones puramente subjetivas. Me parece que las dos tienen fuerza, porque tal vez es demasiado subjetivista lo que voy a decir, así que no lo voy a decir. No estoy convencido. Me parece que también influyen las razones subjetivas. En mi charla apunté mucho a eso. Creo que también hay que rescatar la verdad, porque en el fondo lo que te da fuerza también es estar en comunión con el mundo, con la realidad, ¿no? Si no, la fuerza la sacás solo de vos, ¿sí? Entonces, a igualdad de condiciones, me parece que una creencia verdadera debería ser más fuerte que una creencia falsa. Pero si no es creída, no mueve, ¿sí?